aquí tenemos una muestra y este es el agua contaminada, ¿verdad? Sí. Esto es una muestra del río Acelguate. Y acá el proceso. Yo quisiera que le contaran a la población cómo se hace un proceso para descontaminar el agua, en qué consiste para hacerla potable. Bueno, efectivamente es un proceso que se tiene que utilizar tecnología de plantas de purificación. Nosotros trabajamos también en coordinación con ANDA, que es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado, la que tiene las plantas móviles para poder hacer un tratamiento de agua, poderla purificar con membranas. Son varias membranas que tuvieron que utilizar por la calidad que tenía el río Acelguate y poderla entonces utilizar. De hecho, en este ejercicio que nosotros hemos hecho de solo tomar cierta cantidad de agua, de los 50 litros que se tomaban, por ejemplo, solo 25 pudieron ser purificables por los niveles de contaminación. Y también un elemento importante a destacar es que ciertamente nos costó también encontrar un sitio que pudiéramos hacer esta agua purificable, potable, para poderla consumir. Pero o sea, el proyecto arrancó extrayendo esta agua y afuera pues la purificaron. Sí. Pero el proyecto realmente es ir a los mantos acuíferos. Me estaban explicando. Yo le decía, ¿dónde es que nace el río Acelguate? Tiene 3 nacimientos, me decían. Sí, el río tiene diferentes puntos de nacimiento en el volcán de San Salvador, en la cordillera del Bálsamo y cerca del Cerro de San Jacinto. Son pequeños riachuelos, pequeñas quebraditas, ¿verdad?, que pronto van uniéndose hasta que llegan a formar el río. Cuando ya llega, por ejemplo, a la Málaga, ya es un río un poco más robusto, caudaloso, pero sí. También es un río que ha pasado por la ciudad y el cual está intervenido. Ya no es un río completamente en su estado natural, sino que está canalizado, está embovedado, sufre una serie de transformaciones y cambios que además le quitan su naturaleza, digamos, y lo vuelven en algunos puntos hasta peligroso. Entonces, el río definitivamente es algo precioso. Nosotros no lo observamos, sino que en pequeños momentos, en pequeños instantes en la ciudad. La topografía misma de la ciudad nos lo impide. Pero si usted le pregunta a la gente, y a la par de su casa hay un río, le van a decir, no sé, o quizás sí, o voy a averiguar, y yo le aseguro que hay un río, hay una quebradita, porque así es esta ciudad. Tiene aproximadamente 250 ríos y quebradas el área metropolitana de San Salvador. Y prácticamente, como bien lo dijo Claudia, todos vivimos a la orilla de un río o de una quebrada. Entonces, cuando hablamos del Acelguate y decimos lo vamos a descontaminar, es que es tarea de todos, porque absolutamente todos estamos involucrados, querramos o no querramos, lo pensemos o no lo pensemos, en la contaminación del río. No, y bueno, podemos ver grandes ciudades que tienen ríos hasta emblemáticos, ¿verdad? Como el río Sena, famoso, pero que se hacen actividades, y podríamos mencionar otros, pero para no irnos muy lejos, yo creo que es hasta saludable para la gente que vive alrededor de los ríos, porque muchos de ellos necesitan agua para lavar sus cosas, agua para, incluso si fuera un río limpio, para cocinar o para bañarse cuando no hay agua, qué sé yo, y esa agua realmente no se puede utilizar. Entonces es un proyecto que leyendo yo decía que a 10 años más o menos se han puesto como una meta para que pueda ser un río pues que recuperado. Ya, claro, que esté recuperado. Y es que en realidad, vaya, no voy a decir es fácil porque no es fácil, pero es posible. Claro. O sea, es tan realista, no es un sueño, no es una ambición así como decir, esta gente está un poco soñadora, ¿verdad? De hecho, todos los ministros de Medio Ambiente han dicho que van a descontaminar el Acelguate, los alcaldes de San Salvador, de la capital, el ahora presidente de la ANEP lo dijo en su momento. Y yo creo que el punto es que todos han hecho algo para que esto sea posible ahora. Es decir, nosotros podemos hacerlo porque hubo en algún momento un presidente de ANDA, hace como 25 años, que hizo una obra extraordinaria, hizo unos colectores que se conectan a todos los alcantarillados, que a su vez están conectados a todas las casas del área metropolitana de San Salvador. Casi todos tienen esto. Entonces, estos colectores van a parar a una salida a donde nosotros vamos a hacer las plantas de tratamiento. Entonces, es posible recogerla. Es posible porque el ministro de Ambiente anterior ordenó hacer un plan nacional hídrico que requería un diagnóstico e identificó
todas las fuentes contaminantes del río Acelguate. Entre ellas sabemos que también hay empresas. Exactamente, y ya No las solo tenemos son con los nombre y apellido. Cuadriculadas. Cuadriculadas. En la mira. En la mira y sabemos cuánto. Y no queremos, fíjese, no queremos decir, estas empresas son malas. No, las queremos como socias y ya nos reunimos con ellos y les hemos dicho, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué hacemos para ayudarla? Y cómo en conjunto vamos a plantear hacerlo. Y las empresas han reaccionado positivamente y han dicho, ok, si lo vamos a hacer todos, o sea, si realmente ustedes nos aseguran que esto lo hacemos, entramos. Y ya están. Incluso ya tenemos, digamos, en una parte del tramo eran 5 empresas las contaminantes. A 2 ya incluso tienen el dinero, los diseños y los permisos para construir las plantas de tratamiento. Excelente. Ya. Entonces, súper bien porque se incorporan. Ahora, esto requiere sobre todo la incorporación de la ciudadanía. Sí, y quizás es importante que hablemos acerca de la concientización, de la educación, nuevas prácticas. Sí. Es un todo. Porque se requiere, por supuesto, del ministerio y de ANDI, de las empresas, pero los ciudadanos creo que son claves para poder lograr esta meta a un plazo de 10 años. Es un proyecto transformador, sí, así es. Desde la experiencia de Fundasal se ha trabajado en el mejoramiento de barrios, son el mejoramiento de las zonas que tienen alguna carencia dentro del área metropolitana. Y en todos los barrios que hemos trabajado, así como dice Sandra, en todos los barrios ha habido un río. Es decir, toda nuestra gente, al urbanizar el área metropolitana de San Salvador, se emplazó en áreas muy cercanas a lo que nosotros llamamos las quebradas, ¿verdad? Fueron los únicos lugares que acogieron la migración interna, por la migración campo-ciudad, después la migración por causas de la guerra. Es decir, estas zonas se fueron llenando y se han ido llenando con enormes carencias, sin agua, sin calles, sin recolección de basuras. Esto es algo que ha transcurrido y que es la historia urbana de nuestro país. En ese sentido, tanto la población como el río, creo yo, son víctimas porque el río no ha querido ser sucio, ¿verdad? El río era limpio. Sabemos de anécdotas incluso de nuestros padres o nuestros abuelos que el río era bueno para la diversión, que el río era un lugar que te acogía para los sábados y domingos, ¿no? El río no tiene peces, por decirlo así. En algunos puntos en algunos tramos. Claro que en sí. algunos tramos todavía. Hay nacimientos, hay por donde están los nacimientos. Sí. Hay algunos tramos en que se ven los peces y uno dice, ¿y si pudieran transitar por todo el río? Y mira, hay unos lugares divinos, hermosos, así o sea, es. Paisajísticamente, que no le tienen que envidiar a otros ríos de Alemania o de Europa. En general, bellos lugares Vírgenes. que podríamos aprovechar para hacer proyectos turísticos, proyectos de diversión. Nosotros aquí tenemos pocos lugares a donde está ir lleno de con nacimientos nuestros de hijos. agua Interesante. en toda su trayectoria. Ahora, yo quiero que me digan cuál fue la reacción de la gente cuando le ofrecieron, bueno, que te ofrezca un café. Yo creo que los salvadoreños nos encanta el café, pero que una vez te digan con el agua del río Acelguate, un poco así que asusta. ¿Y cómo reaccionó la gente? No sé, ¿quién estuvo? Es que lo que pasa es que eso queríamos, crear un shock, porque la gente no da un 5 por el Acelguate. Entonces imagínate. Ya empezaron a dar Sí, ya empezaron. Y entonces llegaba y le decíamos, ¿quiere café del río Acelguate? ¡Qué locos! ¡Guácala! No, jamás. Hay gente que no se los tomó ni que se los regalara, ni agua. Hicimos agua, claro. minutas con agua del Acelguate y la gente decía, pero estos están re locos, qué locura. Y queríamos causar ese impacto. O sea, que la gente dijera, ok, pero ¿y estos qué pretenden? Y la gente que confía también en el tratamiento que se le ha dado. No, mira. Que no se han enfermado, que se comieron esas paletas. Y lo mandamos a certificar al laboratorio. Yo me comí una paleta, no me enfermé. Al laboratorio de Pusades. La señora embajadora de Estados Unidos. ¿Tomó cafecito? Tomó jugo con agua del Acelguate. Mira qué cosa más bella. Porque ella también es una entusiasmada ahora de este proyecto y ella quiere ayudarnos a hacer este proyecto, entonces brindó con nosotros con un jugo del Acelguate. Entonces sí, como digo, reacciones, eso queríamos que la gente dijera, ¿qué pasa? Y nosotros pudiéramos decirle, mira, si limpiamos el río Acelguate para así tuviésemos el agua, para ese tipo de cosas. Ahora, lo ocuparíamos. En los ríos siempre no son como tan potables. No.
No. Pero Siempre que hay que dar puede un ser tratamiento. un río donde uno pueda bañarse, puede ir a pescar, que hacer kayak, qué sé Sentarte a yo. la par a comer. Sí, es decir, pues tal vez no para tomar el agua, pero sí No. para convivir con el río. Sí. O utilizar el agua para riego, porque efectivamente hay muchas zonas de la Claro. Selguate, ya en los municipios de Apopa, de Aguilares, que efectivamente se utiliza el agua para riego, pero si está contaminada, entonces esa agua tampoco está disponible. Y lo que estábamos diciendo, de que con el plan hídrico se nos está diciendo de que no estamos teniendo agua, estamos teniendo años de periodos secos, entonces el agua que tenemos en los ríos hay que aprovecharla lo más que se pueda. Nosotros captamos varios nacimientos del área metropolitana de San Salvador, cerca de la zona esta de La Chacra, no sé si la ubican ahí por la policía. Captamos agua de los nacimientos y lo que hicimos en zonas excluidas de la ciudad fueron piscinas con agua Natural. limpia, piscinas naturales, Bella, que ¿verdad? son una maravilla. Es decir, en comunidades muy presionadas por la alta densidad, generadas un par de piscinas, que además no significa mayor gasto para la comunidad en términos de administración, porque es agua que solo hay que ensamblar el tubo ahí porque está saliendo el agua limpia Y esto en determinada- representa un espacio público de película. Pues. Pero esto en determinada época del año. No, Es constante. en esta zona que nosotros llamamos los manantiales, que es la chacra, hay agua todo el año. Y era un agua que salía limpita, 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 y a los pocos metros se contaminaba. Entonces la rescatamos antes de Vamos que a se hablar de esas contaminara. acciones que nosotros como ciudadanos tenemos que cambiar para ayudar a este proyecto, porque el río y el agua es de todos los salvadoreños. Venimos después de esta pausa.